Perfecto, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este panel de la red sobre los movimientos latinoamericanos y la resistencia en América Latina, los nuevos movimientos sociales. Estamos acompañados hoy de la compañera Carla Díaz Martínez, abogada, investigadora y coordinadora del capítulo chileno de la Red en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña también el profesor Vicente Ota, sociólogo, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú y especialista en estudios políticos y de interculturalidad. Se unirá a nosotros en breve la compañera de Colombia, Laura Delia, integrante del Partido Comunes en Cali. Pero bueno, vamos entrando en materia. Bueno, bienvenidos sean a este espacio, todos y todas. Y bueno, yo quería comenzar por una pregunta general, ¿no? Antes de ir a los contextos específicos de cada uno de nuestros países. Nosotros recordamos esa década del 2000 y el inicio de la década del 2010 como ese despertar de los pueblos latinoamericanos, los procesos de integración, esa vuelta de los gobiernos de izquierda y de los procesos de izquierda al poder. Y luego tuvimos una recesión en cuanto a lo que significaban los gobiernos de izquierda, el neoliberalismo ascendió de nuevo y pensamos que se había cerrado el ciclo revolucionario, el ciclo progresista en América Latina. Ahora, sin embargo, no a raíz de la pandemia, incluso antes de la pandemia, ya estábamos viendo un determinado despertar de los pueblos. ¿Creen ustedes que esta sea la tumba del neoliberalismo en América Latina? Hemos asistido a tantos entierros ya del neoliberalismo. ¿Será este el entierro definitivo? ¿Qué piensas tú, Carla, de esta pregunta? Hola Iramis, bueno, saludos al compañero también de Perú, Vicente, gracias por la invitación, creo que siempre es oportuno estar conversando sobre estos temas, no se agota nunca la conversación. Y bueno, en relación a si estamos frente a la tumba del neoliberalismo, no, yo creo que eso es complejo y es difícil, no es una afirmación difícil, sobre todo teniendo en consideración que el neoliberalismo como fenómeno no nace con el consenso de Washington, en los años 90 se instala. No es tan así, se trata de un proyecto de larga data que parte desde el siglo XIX, que tiene sus orígenes mucho más profundos de lo que muchas veces reconocemos. Tiene que ver con un proyecto de largo plazo que no solamente está pensado para direccionar la cuestión política y económica, sino que también tiene que ver con el ataque y las subjetividades, ¿no? Entonces, teniendo eso como contexto, es difícil decir que estamos frente a un término del neoliberalismo. Ya a principios del siglo XXI hablábamos de eso, hablábamos de los proyectos postneoliberales, de los gobiernos postneoliberales, y bueno, asistimos a una vuelta de la derecha que nos dejó ver que no era tal fin del neoliberalismo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es difícil. Lo que sí es importante destacar es que hay un ciclo de impugnación al neoliberalismo y creo que eso es a lo que asistimos ahora en América Latina. Estamos frente a un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, que como tú bien decías, parte en el año 2019 con un conjunto de lo que se ha llamado estallidos sociales, pero que tienen que ver más con levantamientos populares o con rebeliones populares, en países donde no se esperaba además, ¿no? Porque son países como el caso de Chile, donde estamos, que han servido como modelo para mostrar qué es lo que significa el neoliberalismo y cómo funciona, ¿no? Cómo funciona muy bien. De hecho, unos días antes de que estallara el movimiento social aquí en Chile, el presidente Sebastián Piñera decía que Chile era el paraíso de América Latina, ¿no? Y bueno, a los 2 días pasó todo lo que ya conocemos y que ha venido un ciclo que no termina todavía a pesar de la pandemia. Eso te puedo decir de manera introductoria en relación a tu cuestionamiento. Estamos frente a un nuevo ciclo de impugnación liberal con unas características, algunas similares al ciclo anterior que vimos a principios del siglo XXI, perdón, y también con unas características que lo distinguen. Eso te puedo decir por ahora. De hecho, precisamente yo recuerdo que hasta justo antes de las manifestaciones en Chile en 2019, era de sentido común aquí en el continente el hecho de que Chile fuera un éxito del neoliberalismo. O sea, nosotros aquí en Cuba, la derecha,
nos decía, no, Chile es el país que está bien en América Latina, son los que mejor están, donde mejor se vive, son los chilenos, gracias al neoliberalismo, o sea, el Chile como la vitrina del neoliberalismo en América Latina y en el sur global, y sin embargo después asistimos a esas manifestaciones que pusieron en duda el éxito de ese modelo. Vicente, ¿usted qué nos podría comentar de esto? ¿Qué cree? Bueno, hola Carla, ¿cómo estás? Lo que ha dicho Carla me parece interesante, pero creo que hay que diferenciar, ¿no?, los periodos y los procesos. Yo creo que si habría alguna forma de precisar este contexto actual, ¿no? Viéndolo en una larga duración, o sea, no solamente a partir del 2000 o del 1990, ¿no?, con el colapso de la Unión Soviética y el establecimiento temporal de un mundo unipolar donde queda Estados Unidos como única fuerza a nivel mundial. Yo creo que yo ubico eso ¿ya? Como parte del problema de la transición. Yo creo que en realidad, en términos de largo plazo, ¿no? Porque al final uno podría decir, ¿cuál es el antecedente fundamental de esta etapa que se vive desde comienzo del siglo XIX? Es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Establece un tipo de alternativa social superior a lo anterior. Y la Revolución Rusa y la Revolución Soviética es una etapa superior a la anterior también. Entonces, ese es el contexto, creo que uno podría decir, bueno, y entonces, si la Revolución Soviética surge como una alternativa a lo más avanzado que hubo, que fue el producto de la Revolución Francesa y el desarrollo de la sociedad industrial, ¿en qué momento nos encontramos? Creo que esa es una cosa que había que ubicar, porque la forma que asume el neoliberalismo a partir de 1990 seguramente tiene su antecedente en los 70, ¿no es cierto?, a finales de 60, 70, con la crisis energética y la reducción de los márgenes de acumulación del capitalismo universal, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen de cómo se va a producir y se puede materializar después del 90 con la caída de la Unión Soviética una redistribución global, ¿no?, de la renta. O sea, eso es lo que se ha producido a partir del 90, ¿no? Y eso es lo peculiar del neoliberalismo. O sea, lo que hay después del 90 no es cualquier cosa, no es igual, o sea, los últimos 80 años previos, de ninguna manera. O sea, los 80 años previos, de 1940 para adelante, hasta el año, ¿no es cierto?, 90, es la sociedad del bienestar. O sea, Europa tiene la sociedad del bienestar. O sea, la socialdemocracia, lo que fue, ¿no es cierto?, el ala moderada del socialismo, en los países nórdicos particularmente, pero luego en toda Europa occidental, alcanza la sociedad del bienestar. O sea, que hay una capacidad de redistribución del capitalismo que permite determinadas mejoras, ¿no?, y ampliación de bienestar en todo el país y en las clases populares también. Eso se acaba el 90. Y yo creo que eso es lo nuevo. O sea, el 90, en la medida que no hay un contrapeso al poder industrial, capitalista y liberal que se hace hegemónico, el capitalismo puede producir, ¿no es cierto?, una redistribución negativa de la riqueza. Y ahí se acaba la sociedad del bienestar. O sea, no es casual, simplemente que se restringe severamente los márgenes, ¿no?, de redistribución al conjunto de la sociedad y se concentra. Y de allí se va a producir, ¿no?, lo que gente como Boaventura de Sousa, una gente del Foro Social Mundial, va a hablar cómo las características de la sociedad de democracia burguesa y del Estado, ¿no es cierto?, que es el que organiza eso, va a sufrir un proceso de lo que él llama de restricción, no solamente de redistribución, sino de libertades, ¿no es cierto?, de ejercicio de libertades. Y lo que se va a producir con lo que ahora vemos, que sabe, los extremos son, ¿no?,
en el caso de América Latina, Bolsonaro, bueno, ahora lo estamos viendo en Colombia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? La fascistización del Estado, ¿no? Que es para una forma de graficar algo que no es exactamente pues, fascismo, pero sí asume esos componentes, ¿no es cierto?, de alteración de la naturaleza de la democracia burguesa en el Estado para producir modificaciones en el comportamiento político frente a la sociedad. Entonces, creo que yo diría que ese es el contexto general. ¿Qué cosas veo yo en los últimos 20 años? Yo diría post-1990, porque casi hasta el 2000 Estados Unidos se mueve absolutamente solo en América Latina, también en el mundo, pero en el caso de América Latina. Pero creo que acá viene lo específico para nosotros, ¿no? Creo que la insurgencia de procesos como lo de Venezuela con Hugo Chávez, ¿no? Y posteriormente, ¿no es cierto?, con lo de Evo Morales, con lo de Correa en Ecuador, y movimientos que no llegaron a cristalizarse en gobierno, en poder popular, como en el del Perú, como Ollanta Humala, en fin, todos ellos han significado una requisitoria y un cuestionamiento a una hegemonía neoliberal que durante 10 años fue total, ¿no? O casi 20 años. Entonces, la aparición en América Latina de instrumentos de poder, ¿no es cierto?, global, regional, como UNASUR o ALBA, ¿no?, o el organismo de Centroamérica, creo que han expresado niveles de autonomización de América Latina muy importantes. Creo eso es lo que se cierra, creo que Carla lo ha mencionado, tú, lo que aparentemente se cierra a partir del 2012-13, ¿no? 15 con claridad, y luego cae Lula, cae Dilma, ¿no? Se derechiza las fuerzas en Uruguay, en Argentina también, ¿no? Y desaparece este instrumento de polo de poder soberano, por decirlo, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que estamos asistiendo ahora es a una recuperación de ese campo popular, ¿no?, de reivindicación de una autonomía de los movimientos sociales y políticos en América Latina. Ahora, yo no tengo duda que la pandemia ha actuado como un combustible, ¿no?, de este proceso, no tengo ninguna duda, ¿ya? O sea, lo de Chile a mí me parece difícilmente explicable sin la pandemia, pero puedo estar desinformado, ¿no es cierto? Y lo de Perú también, el triunfo de Castilla, para mí no era posible sin la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha evidenciado de una manera cruel ¿no?, y muy gráfica los límites, ¿no?, de la hegemonía neoliberal desde 1990, ¿no? Y como la derecha, como la burguesía está tan satisfecha con ese modelo, no tiene alternativa. Entonces lo que hace es dar vueltas sobre eso, pero no tiene alternativa. No es casual que en el Perú pues hayan habido, no sé, 8, 9 grupos de políticos de derecha, pero todos con el mismo esquema de cómo mantener el actual Estado y la Constitución, ¿no? Y el único que terminó cuestionando eso ha sido el de Castilla, que ha terminado ganando. Entonces, yo diría que estamos a puertas de reiniciar, de retomar ese proceso de reagrupamiento político regional de un proyecto soberano, ¿no? Y termino con lo siguiente, pero eso es una cuestión que se va a decidir, yo creo, en los próximos 18, 24 meses, porque ahí tiene que ver cómo termina Chile, cómo avanza Bolivia, si hay triunfo de Lula en Brasil, ¿no es cierto? Si hay una mantención de estos Fernández y el ala progresista del peronismo, si eso se mantiene y se cristaliza, yo estoy casi seguro que ese polo que constituyó UNASUR hace 7, 8 años se va a volver a recomponer. Y obviamente, si es que Castillo oficializa su triunfo, y sobre todo ahora, que yo creo que es cuestión de días que van a proclamarlo, pero sobre todo si dura en el gobierno, ¿no? Creo que ahora esa es la pregunta para Castillo. Entonces, si eso se produce,
se han abierto todas las condiciones para esa reactivación de un movimiento a otro nivel. Y termino con lo siguiente. Lo que yo sí creo ya es que todo este contexto, y más allá de la pandemia inclusive, tiene que ver con un problema de reconfiguración mundial. O sea, lo que está en el trasfondo de todos estos procesos, incluyendo lo de la pandemia, es la pugna ahora ya muy fuerte y casi abierta, ¿no? Ya abierta, entre lo que es la posibilidad de un mundo multipolar con Rusia, con China particularmente a la cabeza, que está planteando y desarrollando ya un esquema de geopolítico mundial, ¿no? De poder, no solamente político, sino económico y militar. O sea, es una reconfiguración mundial. Y eso está en el fondo, ¿no? Es el catalizador de estos procesos. Entonces yo creo que la emergencia de China y prácticamente su cristalización como fuerza hegemónica global, que es una cuestión, los chinos dijeron primero que iban antes creo que entre Xi Jinping inclusive decía que en 2050 China será esta, después dijeron en el 2040, ¿no? O sea, los plazos se han acortado y ahora hablan de 2030, ¿no? Y yo no tengo duda que eso, antes de eso ya China ahora es una potencia económica mundial ya de mismo nivel de Estados Unidos, y lo que está desarrollando, bueno, tecnológicamente ya lo superó, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos lo que significa ahora tener una superioridad tecnológica. Entonces China ya lo tiene, ¿no? Toda esa pugna por el 5G y todo ese tipo de cosas es un problema tecnológico, no es Huawei, no es las cuestiones de la comunicación celular, es la tecnología, ¿no? De última generación en todos los procesos, ¿no? Del funcionamiento social. Entonces creo que China ahora, eso ya está en ese nivel, bueno, con Rusia, que sigue siendo una fuerza gravitante. Yo creo que el proceso de configuración mundial ya está en curso, ¿no? Ya está en camino. Entonces, dentro de eso, creo que nosotros, y esa es la importancia estratégica que no pudimos ver, creo yo, lo digo de manera crítica y autocrítica en América Latina, no pudimos calibrar, ¿no? La importancia que tiene para este contexto de reconfiguración mundial lo que fue UNASUR. O sea, no lo supimos valorar. Y en esa pugna, yo creo que eso tiene que ver con esta pugna de reconfiguración mundial, es que se han dado los combates para desaparecer a UNASUR, ¿no? O sea, no es una pelea local de un país, eso no ha sido así. En el Perú, en Brasil, yo he seguido de cerca, ¿no? La cuestión de Odebrecht y la corrupción y todas las cosas. Eso no es un problema de corrupción de un país, es un problema de una conspiración mundial, ¿no? Activada por Estados Unidos para liquidar UNASUR como amenaza, ¿no? Al control regional. Entonces yo creo que en ese contexto están cada uno de nuestros países, cómo cada uno lo ve, cómo lo asume dentro de su estrategia. Creo que eso es lo decisivo, y por eso que espacios de coordinación, ¿no? Como tienen un enorme valor, ¿no? Gracias, Vicente. Bueno, se incorporó con nosotros la compañera Laura, que ya te había presentado ya. Laura, estábamos hablando, le estaba comentando a los compañeros, si ellos creían que esta nueva ola de movimientos sociales y de activación popular en América Latina podía ser la tumba del neoliberalismo. Y ellos, bueno, estaban un poco escépticos con respecto a esa posibilidad. Yo también soy bastante escéptico con respecto a la posibilidad de que ahora mismo se defiende el neoliberalismo. Y bueno, después que tú hables, porque ustedes son los invitados, yo comentaré mi opinión, ¿no? Sobre respecto a esa pregunta. Bueno, Laura, puedes hablar cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Lamento mucho la demora, pero es que todos estos días siguen siendo una locura cotidiana para toda Colombia. Imagino. No, y bueno, pues a mí me resulta muy interesante ese tipo de preguntas porque creo que nunca uno queda contento con la respuesta. Yo creo que desde la perspectiva colombiana, pues todos estamos como
sin recuperarnos del asombro ante lo pasado en los últimos 2 meses. Y pues también muy escépticos porque es difícil como no dejar que se nos vaya la Catalina, como dirían en Cuba, como de la emoción de lo que está pasando y es muy difícil evitar sentirse al borde de una revolución social o un proceso mucho más profundo. Pero yo creo que pues que la historia no funciona así, los procesos sociales no funcionan así, y más que intentar ver como el fin del neoliberalismo al doblar de la esquina, por lo menos en Colombia y en la región, creo que lo más interesante a apreciar es cómo en este contexto en el que llevamos 2 décadas de profundización bastante grande del neoliberalismo en la región, siguen dándose este tipo de expresiones y de estas respuestas colectivas que siento que como que nos obligan a también pensarnos nuevas maneras de reflexionar y de pensar la región, porque como que las bases epistemológicas que tenemos establecidas hasta el momento no nos permiten entender o conceptualizar lo que está viviendo América Latina ahora. Ya no es solamente como la necesidad de no importar la mirada dogmática o el aparato categorial de los manuales soviéticos que todavía seguimos intentando superar en la izquierda regional, sino que también hay unas lecturas, incluso desde el pensamiento más crítico surgido en el siglo XX, que también se siguen quedando pequeñas para reflexionar sobre lo que está pasando. Uno de los retos más importantes en Colombia para entender el paro ha sido, por ejemplo, tratar de entender quiénes son quién es el sujeto de transformación que está protagonizando este paro. Y ha sido muy difícil definirlo desde esas lógicas que tenemos, no sé, tratar de darle una mirada netamente de clase o tratar de darle una mirada solamente desde la contradicción campo-ciudad o darle una ubicación totalmente etaria, decir la juventud ha sido la protagonista en el paro, pues sí, pero también hay otros sectores que han estado o mucho del acumulado que ha reventado en este paro, pues lo hicieron otras generaciones. Entonces, creo que para mí es más angustiante como saber que todavía no hemos construido como esas formas epistemológicas para entender lo que está viviendo América Latina. Y sí creo que efectivamente hay una reconfiguración importante del neoliberalismo en América Latina, y que también eso ha producido una reconfiguración de las formas de resistencia antineoliberales, que creo que también han traído como pues, sorpresas emocionantes como lo que estamos viendo en Perú y en Colombia, pero que no significan todavía que estemos a puertas de un escenario regional ya pues del día que el triunfo alcancemos, pues como diría la internacional. Creo que todavía no estamos en ese escenario, pero sí me parece que este tipo de procesos, sobre todo en países que tal vez no tienen una historia tan victoriosa como la cubana, son interesantes, hay que prestarles atención y creo que es urgente lograr identificar los móviles, las narrativas, las formas de resistencia nuevas que se están produciendo, como para poderlas potenciar en el ejercicio práctico de la política próxima, y para que eso pueda, si bien no es mañana provocar la caída del neoliberalismo, sí que por lo menos no nos quede para 200 años después, ¿no? Eso diría. No, precisamente a mí también me angustia siempre ese problema epistemológico que tú mencionabas, ese problema de cómo pensar esta realidad, porque incluso, y es bueno que tú mencionaras el tema de incluso el pensamiento crítico producido en América Latina, porque al asistir a un cambio civilizatorio como el que estamos asistiendo en una sociedad donde, por ejemplo, la función de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el condicionamiento de los procesos sociales es fundamental, ya no nos sirve, por ejemplo, solamente la teoría de la dependencia para explicar procesos políticos en América Latina. O un montón de referentes en el siglo XX que hay un cambio civilizatorio en la década del 2010, en la década del 2000, que es imposible de explicar con cualquier referente anterior. En lo que decía Vicente y lo que decía Carlos sobre el neoliberalismo, yo coincido, decía que soy bastante escéptico
con el tema del fin del neoliberalismo, sobre todo siendo el neoliberalismo una manera de organización del capitalismo mundial. Eso es lo otro. A veces pensamos en capitalismos continentales, en capitalismos nacionales, como si eso tuviera sentido. Rosa Luxemburgo decía, no, las economías nacionales son una entelequia. El capitalismo es un sistema mundial y el neoliberalismo, como una manera específica de organización, de patrón de acumulación del capitalismo, surge en un momento específico, toma fuerza en un momento específico donde, por ejemplo, como Vicente hablaba del estado de bienestar, el estado de bienestar que surge con una correlación de fuerzas mundial, con un determinado asedio a las fuerzas del capitalismo, cuando existía, por ejemplo, el campo socialista, con las características que tuviera, con los defectos que tuviera, pero representaba un equilibrio de fuerza determinado y representaba una tensión hacia el interno de las sociedades capitalistas que no existe en el mundo del capitalismo neoliberal por el fin del campo socialista. Sin embargo, también el neoliberalismo atiende a un patrón de acumulación y a una revolución tecnológica que es distinta, que hace que el capitalismo y las máquinas del capitalismo funcionen distintas al capitalismo del siglo XIX o al capitalismo en la primera mitad del siglo XX. Entonces, eso hace bastante complicado pensar, o sea, demasiado optimistas por las activaciones políticas que puedan ocurrir en un momento como este, pensar en el fin de una manera específica de organizarse el capitalismo, aunque tiene mucha razón Vicente cuando habla de la reconfiguración del mundo, una reconfiguración que no es solo un problema geopolítico, sino también tiene que ver con el patrón de acumulación, porque hay unas nuevas tecnologías que también ahora están emergiendo y unas nuevas maneras del capital extraer valor y crecer, que son distintas, y organizarse, que son distintas a hace unos años. Justo antes de la COVID, ya les decía que había movilización. No era el caso de Colombia, pero justo antes de la COVID, en Ecuador, en Chile, ya había una activación popular. Yo incluso cuando empezó la pandemia pensaba, bueno, estos gobiernos se han salvado por la pandemia, porque justo antes de la pandemia parecía que el gobierno en Chile iba a caer en cualquier momento, parecía que, y bueno, recuerdo que Lenín Moreno tuvo que escaparse de Quito y ir a Guayaquil, esconderse de las masas, porque era mucho la movilización popular en Ecuador. Y entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál fue el efecto de la pandemia? ¿Ustedes creen que la pandemia oxigenó a estos estados neoliberales o permitió en esa calma una mejor organización subterránea de los movimientos que, en cuanto mejoró un poco la condición de la pandemia, bueno, o no mejoró, cuando salimos un poco del estupor que nos provocó la pandemia, se activaron inmediatamente, y es los procesos que vimos en Chile que llevaron a la constituyente, en Colombia ahora el paro nacional? ¿Qué ustedes piensan de el papel de la pandemia en esta activación política que estamos asistiendo ahora mismo? Carla, tú otra vez la primera. Dale, retomo entonces yo. Sí, fíjate, bueno, esa pregunta me sirve para enlazar varias cosas que vengo pensando de lo que han comentado los compañeros y las compañeras. Bueno, Vicente y Laura, ¿no? Y también tú. En el caso de Chile, el estallido social parte en octubre del 2019, ¿no? Unos meses antes de que comenzara la pandemia. Y bueno, también es importante tener en consideración que aquí se trata de un proceso que está en curso, donde han habido diferentes hitos, pero que está en pleno, digamos, en pleno desarrollo, ¿no? Todavía no tenemos como los resultados, a pesar de que ya hay una convención constitucional electa y que comienza sesiones la semana que viene. Sin embargo, ese es solamente otro de los hitos importantes en ese transcurso. El estallido social de Chile fue de una magnitud insospechada, eso no lo esperaban ni propios ni extraños. Aquí en Chile creo que fue la mayor sorpresa. A mí se me parece un poco, analizándolo como desde el punto de vista histórico, lo que encuentro más parecido es al Caracazo de Caracas en el 89, ¿no? O sea, como una explosión del pueblo frente a un conjunto de desigualdades y de todo lo que está atrás de esa vitrina que tú mencionabas, Iramis. Claro, Chile lo muestran como el modelo neoliberal a seguir, un país exitoso, próspero, con una economía estable, una moneda estable, inclusive muy atractivo para la migración, cosa que ha pasado en el último tiempo con mucha fuerza aquí en Chile. Sin embargo, no se trataba más que de una vitrina, no una apariencia, donde detrás de todo eso había una especie de resignación frente a mucha pobreza, a mucha desigualdad, a mucha represión, porque también eso hay que decirlo, aquí habían violaciones constantes a los derechos humanos y un respeto a los derechos fundamentales que estaba velado, o sea, como que estaba normalizado. Entonces el estallido rompe con todo eso, se da en octubre, entonces octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta que en marzo, llega la COVID aquí a Chile, y eso implicó
Claro, implicó un aire para el gobierno en el sentido de que estaba, o sea, las protestas en las calles eran todos los días con una fuerza impresionante y eso significó que el gobierno tomó medidas con la excusa de la pandemia, tomó medidas que también han servido para mantener a la gente en las calles, en las casas, perdón, de manera exagerada. De hecho, estos días está en renovación el decreto de estado de excepción, que es lo que permite que haya un toque de queda, y aquí estamos en Chile viviendo el toque de queda tal vez más largo del mundo, porque tenemos desde marzo del año pasado con un toque de queda que no para, ¿no? La excusa es la pandemia, sin embargo, sirve para todo. Entonces, en ese contexto, no puedo decir que, claro, fue un aire para el gobierno de Sebastián Piñera todo el tema de la pandemia, porque le tocó más bien, o sea, el foco de la atención y la agenda mediática pasó al tema del COVID. Sin embargo, lo que pudimos ver también es que la pandemia sirvió para agudizar las contradicciones y visibilizar que todo lo que se venía protestando en relación a, bueno, a las políticas neoliberales, a la desigualdad, a toda esa pobreza estructural que estaba sembrada en Chile, lo que hizo fue agudizarse con la pandemia y además el gobierno se vio enfrentado a no poder tomar medidas acordes, ¿no? Y como pensando en la gente, sino que han tomado medidas que ponen siempre como en primer lugar al mercado, a la economía, y eso ha significado que las cifras en Chile son espantosas en términos de lo que ha sido el manejo de la pandemia, no solamente en términos de contagios y muertes, sino que también en términos de pobreza. O sea, aquí hablamos de que, por ejemplo, para las mujeres, viéndolo en perspectiva de género, en este año de pandemia se está visualizando un retroceso de 10 años en materia de acceso al empleo. Y bueno, eso tiene que ver todo con medidas que no ataquen esa problemática. Y después, bueno, vimos también que todo lo que había empezado a emerger con el estallido social, como ollas comunes, espacios de solidaridad, recomposición del tejido social, en pandemia logró como expandirse mucho más y bueno, y como tener mucho más sentido porque todas estas ollas comunes que la gente realizaba en los barrios ahora tienen como mucho más sentido porque hay mucha gente que no tiene para comer y que necesita y que está dependiendo de estas ollas comunes que hacen los vecinos porque a falta de un Estado que es neoliberal, que está solamente pendiente de las medidas económicas, de que no se pare el comercio, de que no se pare el mercado, es la propia comunidad, los propios territorios los que tienen que ir a hacer ese soporte social en el contexto de esta sociedad neoliberal. Y bueno, por ahí podría decir muchas otras cosas, sin embargo, bueno, también quiero escuchar lo que van a plantear nuestros compañeros. Yo creo que a propósito de lo que decía Laura, aquí también en Chile está como la incertidumbre de todavía esa discusión de cuál es el sujeto y sujeta social que emerge en este contexto. Aquí lo que vemos con mucha fuerza, y no puedo dejar de decirlo, es la emergencia del movimiento feminista y el rol que ha tenido no solamente en el contexto de estallido, pandemia, sino que también antes de eso, el movimiento indígena, los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche, que también ha tenido un rol extraordinario y que la sociedad chilena ha reconocido en el movimiento indígena como un referente de rebeldía y de enfrentamiento al sistema. Y bueno, después por otro lado, el sujeto juventud, las jóvenes y los jóvenes que han sido protagonistas aquí en el caso de Chile, también como en Colombia, de lo que está pasando, y también eso puede tener con un corte generacional que dice relación con unas lógicas y con unas subjetividades distintas a las de las generaciones precedentes. Y me quedo por ahí con eso. Bueno, Vicente, ¿podrías tú también dar tu opinión? Bueno, yo quiero retomar lo que decía Laura, porque me parece que eso, y en parte lo ha tocado en su segmento final, Carla, es esto que aparece ahí como una cuestión epistemológica, ¿no? Yo creo que en términos generales ¿no? del fondo del problema que está de los procesos políticos, está ese elemento, ¿no? En dos sentidos, porque ese es un tema que en el Perú se ha tocado y reflexionado de manera tangencial, no de manera directa, lamentablemente, ¿no? Como yo tengo una larga vinculación con esta reflexión, sí puedo decir algunas cosas. La primera es, que lo mencioné, la primera parte no lo he desarrollado, voy a hacer un comentario un poco más amplio. Creo que la primera tiene que ver con una cuestión desde el socialismo, ¿no? Se entiende que estamos hablando
en un diálogo entre socialistas marxistas. Esa es la premisa para saber sobre qué margen nos movemos, ¿no? Y felizmente, yo no sé, por lo que ha dicho Laura me ha dejado en duda, y lo de que diga Carla también, felizmente yo nunca he formado parte de una corriente vinculada al comunismo soviético, ¿no? O sea, por ese lado yo no tengo un problema de patrón, ¿no? de formación intelectual ahí con todo lo que fue, como dicen los manuales, cosas, nunca, no. Siempre me ha parecido, para el marxismo un manual es lo peor que puede existir, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que creo que en el fondo de esta discusión, lo que está en discusión es cómo se da la transición al socialismo. Ese es el problema de fondo, ¿no? Porque ustedes saben que detrás de la revolución rusa, y por supuesto China también, y en el fondo cubana también, lo que está en discusión es la ruptura de lo que fue la premisa de Marx, ¿no? en la definición de en qué momento y cómo se producen las alternativas históricas de los modelos sociales, ¿no? Porque según Marx, el socialismo como sociedad más avanzada era un producto de una sociedad industrial madura, que ahí venía el socialismo, ¿no es cierto?, la transición al comunismo. Pero todo el siglo XX, empezando con la Revolución Rusa, no ha sido eso, ¿no? Entonces, por eso que el primer gran debate teórico desde final del siglo XIX hasta Lenin fue que Lenin estaba haciendo una revolución contra el capital, no contra el modelo de sociedad capitalista, ¿no?, sino contra el capital de Marx. ¿Por qué? Porque Lenin estaba queriendo hacer una revolución socialista en un país atrasado, en un país feudal, como era Rusia. Y luego China ha sido lo mismo. Bueno, y Cuba también, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, la pregunta es si todo el desarrollo del siglo XX, hasta el colapso de la Unión Soviética, y la forma ¿no?, peculiar del desarrollo ¿no?, del modelo chino ahora, tiene que ver con eso. O sea, ¿en qué momento es posible la transición no del sistema? Porque Marx hablaba de sistema, no habla de un país. Entonces, del sistema capitalista global, industrial, a una sociedad socialista. Esa es la discusión de fondo, realmente. Yo tengo la sospecha de lo que se está produciendo ahora es un acercamiento a la tesis primigenia de Marx, ¿no es cierto? O sea, todos estos países, incluyendo Rusia, China y Cuba, ¿no?, pero sobre todo China y Rusia, están sufriendo procesos de industrialización. No son, en el caso de China por lo menos, yo no creo que sea una regresión al capitalismo. Es una forma extraña, ¿no es cierto? Algunos teóricos le han llamado a esto, no puede decirse que es socialista, pero tampoco puede decirse que es capitalista, ¿no? Es algo así como que para que un país atrasado, ¿no?, pueda avanzar al socialismo, a la transición socialista, algo así como que es un periodo mucho mayor, mucho más largo. Y uno puede llamarla a esta forma extraña que está adquiriendo en China, que a uno le llaman socialismo de mercado, uno le puede llamar, ¿no?, una sociedad nacional popular en transición, como parte de la transición socialista. Yo creo que ese es el primer punto que habría que, ¿no?, reflexionar, discutir. Sobre lo otro, la cuestión epistemológica y cómo se expresa en nuestros países, por mi experiencia y la experiencia, ¿no?, de un sector de la izquierda en el Perú, yo creo que lo que ha dicho Laura me hacía pensar en la necesidad y en la importancia de desaprender, ¿no es cierto? Y un poco y a mirar las cosas de otra mirada, ¿no?, con otros ojos. ¿A qué me refiero con eso? Creo que cuando se habla, y Carla también lo decía, ¿quiénes son los sujetos, ¿no?, si son los jóvenes, los viejos, las clases? Ya no hay clases obreras, ¿no? Por lo menos en el Perú ya la clase obrera es una entelequia, ¿no? Hay multiforme, ¿no?, la actividad laboral. Entonces no hay proletariado como tal, ¿no?, en su versión marxista, leninista. Entonces, ¿cómo se definen los sujetos allí? Yo creo que esa es la pregunta que hay que responder. De lo que yo creo, por lo menos de lo que veo en el Perú, los sujetos se definen a partir de los objetivos. No es al revés, ¿no? No es que los sujetos definen los objetivos. Yo diría, ¿qué tipo de modelo, de sociedad, de Estado crees tú que es la solución para los problemas del país?
y a partir de eso se ubican, ¿no? Y se configuran los actores sociales. O sea, en el caso, acá hay un patrón universal, ya, válido para Perú como para Chile, para Colombia y para Cuba, ¿no? O sea, en el sentido de que, y lo ha mencionado también el compañero, ¿no? En el sentido que él se refiere, habla de una crisis civilizatoria, ¿no es cierto? Ahora, eso recorre a todos nuestros países y situaciones. Entonces, en el caso nuestro, ¿qué significa hablar de una crisis civilizatoria? En el caso nuestro sí es muy interesante, porque yo no sé en el caso cómo está la situación de los pueblos originarios o indígenas en Colombia, ¿no? En Chile yo sé que eso es casi simbólico, ¿no? Los mapuches, ahora me parece sumamente interesante lo que Carla ha dicho, ¿no? Que se han visibilizado y se han legitimado como fuerzas críticas de cambio, en fin, en Chile, que siempre fue, pues, no han exterminado a los ¿no? mapuches, yo no sé por qué, ¿no? Pero han vivido, pues, ¿no es cierto?, en las reservaciones, en la cosa más infame. Bueno, en el Perú no se pudo exterminar porque eran muchos y porque eran los que trabajaban, ¿no es cierto? Si los españoles hubieran tenido otra mano de obra, ¿no? Porque ni siquiera lo que trajeron como esclavos de África o chinos o braceros chinos, ni siquiera eso podía trabajar lo que trabajaba la masa indígena. Por eso que sobrevivieron, si no los hubieran exterminado a todos, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde quiero ir? A que en nuestro país sí, este problema civilizatorio tiene materialidad. O sea, no es una discusión intelectual, no es un análisis de que, ¿no? El capitalismo está llegando a una fase final, ¿no? Porque el consumismo, porque la alienación, es todo eso. Pero en nuestro país tiene una materialidad porque la presencia de los pueblos indígenas es tan potente, ¿no? Que han sido capaces de contaminar, ¿no es cierto?, de influir en el resto de la sociedad las ideas del mundo mágico, ¿no? Entonces, lo que Arguedas decía, Arguedas fue el primer gran teórico post-mariateguista de reivindicar el socialismo, ¿no? Pero lo más interesante es que él reivindica un socialismo que lo hace más nacional que Mariátegui, ¿no? Porque él es el que habla de que acá en el Perú él sobrevivió, se desarrolló, en fin, porque logró asumirlo eso como un socialismo mágico, ¿no es cierto? Esa expresión parece una contradicción en los términos, ¿no? Porque desde el punto de vista académico e intelectual no habría nada más racional, no sé, nada más científico que el marxismo, ¿ya? Entonces, ese tipo de ruptura produjo Arguedas. Dijo, yo creo en un socialismo mágico. Y con eso él estaba diciendo que para él el socialismo existía en el Perú o tenía viabilidad si era capaz de asentarse, no vincularse con la espiritualidad y con la cultura de los pueblos indígenas. Entonces termino con esta reflexión final. Entonces, ahora que hablamos de una crisis civilizatoria, que yo creo que es cierto, que se expresa, ¿no es cierto?, en el calentamiento global y en la amenaza de una extinción de la vida humana sobre la Tierra, si es que esto dura de manera indefinida, esta política neoliberal salvaje, y lo que aparece como alternativa no es un socialismo cualquiera, no es un ordenamiento cualquiera, ¿no? Sino un socialismo mágico. Esa es la alternativa. ¿Por qué? Porque en nuestro país todavía los pueblos indígenas hacen vida colectiva, ¿no? Y tienen una comunidad, una comunión con la naturaleza, ¿no? Entonces, ese eslabón que se rompe de manera radical, ¿no?, con la sociedad industrial, que es la separación del hombre-naturaleza y la expoliación de la naturaleza por la superioridad que el hombre asume frente al mundo, eso en nuestro país no se ha roto en los pueblos indígenas. Entonces, los pueblos indígenas tienen todavía una visión panteísta. Entonces, miren ustedes cómo en nuestro país la alternativa a la crisis civilizatoria que hay que producir tiene algo así como una base material allí existente, ¿no? O sea, que esa idea de no producir o de recuperar una relación armónica entre hombre y naturaleza, que es el fundamento de una alternativa a la crisis civilizatoria, eso todavía tiene
existencia material en los pueblos indígenas de la Amazonía y del Ande. Entonces, para nosotros, y yo creo hablando de estas cuestiones epistemológicas, había que pensar en eso, o sea, ¿qué significa una nueva sociedad alternativa a la sociedad neoliberal, a esta sociedad en crisis desde el punto de vista civilizatorio? Es otra civilización, ¿se dan cuenta? Entonces no es solamente un modelo socialista de organización societal, ¿no? Sino es un modelo civilizatorio alternativo. Y en mi opinión, eso en el caso nuestro tiene una relación con esa idea panteísta, mágica de los pueblos indígenas que dicen el hombre forma parte de la naturaleza, ¿no? El hombre no es un ser, ¿no? Absolutamente superior a la naturaleza y puede depredar a la naturaleza. Entonces, esa relación, ¿no? de retomar, de reconquistar, ¿no? De reconstruir una relación de fraternidad cósmica, ese es el fundamento de una nueva civilización, opuesta, ¿no? a la civilización, a la crisis civilizatoria del neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que habría que discutir, ¿no? En esta idea de qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Tanto para nuestro país como para una visión global, ¿no? de sociedad universal, ¿no? Gracias, Vicente. Yo casualmente ayer leí un texto de Aníbal Quijano, que creo que es peruano. Creo que Aníbal Quijano es peruano. Y él hacía una reflexión sobre la modernidad y precisamente ponía también sus esperanzas en ese tipo de socialidad diferente y en esa concepción del mundo diferente que hay en los Andes y que tienen los pueblos originarios. Laura, según tu visión, en esta pregunta en la que estamos, la COVID, ¿qué efecto tuvo en el Estado colombiano? ¿Ayudó la calma de la COVID a la organización subterránea y silenciosa de lo que ahora ha sido el estallido? ¿O la COVID lo ha condicionado, pero indirectamente, no algo que se ha organizado, sino que hacen todas las contradicciones? ¿Cómo tú lo ves? Sí, bueno, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Irán y es que Colombia no estaba como fuerte movilizativamente antes de la pandemia. De hecho, el antecedente más importante que ha tenido este paro fue el paro que se dio en noviembre de 2019. Que trajo muchísimas contradicciones, que trajo muchas formas de resistencia. Bueno, el epicentro en ese momento fue más Bogotá, pero que también incluso construyó una serie de referentes y de símbolos y de indignaciones que fueron importantes y que se reprodujeron y se magnificaron en el marco del paro nacional en el que estamos actualmente inmersos. Y de hecho, como ese paro fue a finales del año 2019 y se proyectaba un 2020 de mucha movilización y resistencia popular y lo que tronchó un poco esas formas movilizativas fue la pandemia, en la medida en que, por ejemplo, pues el movimiento estudiantil suele ser bastante fuerte en los procesos de movilización social en Colombia, y con la pandemia, que también empezó más o menos en la misma época que en Chile, así en marzo, pues hubo como un repliegue más hacia lo doméstico, los espacios de interacción y de hacer políticos pues se redujeron mucho, y eso también desactivó en parte como las posibilidades organizativas de movimientos sociales, de partidos políticos, etc. Pero curiosamente en el año 2020 también se dieron, pues creo que solamente, ojalá no esté siendo injusta dejando algo muy, muy grande por fuera, pero creo que dos movilizaciones importantes que se dieron en el 2020, que responden a sectores muy específicos de la sociedad colombiana, fue en primer lugar la minga indígena, que fue como toda una gran movilización impulsada por la Guardia Nacional Indígena, sobre todo los indígenas del Cauca, que tienen una fuerza bastante importante en la zona suroccidental del país, y que hicieron como una gran minga, o sea, una gran caminata colectiva hacia Bogotá, para exigirle al gobierno que fuera al Cauca y que conversara con ellos y que cumpliera una serie de acuerdos que han quedado en el papel con el movimiento indígena en general y que el uribismo no ha cumplido. Y en segundo lugar se dio como la peregrinación por la vida y por la paz, que fue desarrollada por exguerrilleros y exguerrilleras en proceso de reincorporación
exigiendo fundamentalmente el derecho a la vida que no ha sido garantizado desde la firma del acuerdo de paz. Y pues digamos, creo que esos fueron como dos grandes movilizaciones en el 2020. Creo que el mayor saldo que se puede recuperar de allí, sobre todo, fue como de la minga indígena en cuanto a la visibilización del movimiento indígena colombiano, y que se volviera como un referente para el resto de la colombianidad no indígena, que creo que eso fue importante y ha sido también muy importante en el paro nacional. Pero también hay que ver otras cosas, y es que más allá del contexto pandémico, desde esta nueva etapa de gobierno uribista que vivimos con Iván Duque, pues el uribismo, la agenda central del uribismo es la profundización del neoliberalismo en un país donde el Estado nunca ha logrado ocupar en temas de política pública y de garantía de derechos, como los límites territoriales de la nación. O sea, siempre se habla en Colombia de que el país es más grande que el Estado que lo dirige. Pero es interesante porque el Estado es más pequeño para garantizar derechos fundamentales como salud, educación, no sé, el derecho a la vida para personas que fueron guerrilleros o guerrilleras, pero sí es suficientemente grande como para mantener una presencia militar en zonas que son olvidadas por el Estado para garantía de derechos, pero que son estratégicas para los poderes nacionales porque tienen demasiados recursos naturales importantes, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento importante porque marca unos niveles de desigualdad muy fuertes, pues que no son comparables con otros países de la región que han tenido procesos de gobiernos populistas, que han establecido como una serie de institucionalidades y que han construido como la posibilidad de garantizar derechos a sectores importantes de la población. En Colombia la historia no es esa. Y pues también hay como otra contradicción muy grande que se vive desde hace casi 5 años, y es como este escenario de disputa de construcción de paz con una guerra que no termina, y están estos dos escenarios complementándose, y sobre todo en el campo pues es como la realidad constante, o sea, la guerra que no termina y la paz que hay que pelearla cada segundo. Entonces, digamos, teniendo en cuenta todos estos elementos, justo llega la pandemia y pasa justamente lo que hablaba Carla, es una profundización absoluta de estas contradicciones, de estas formas de desigualdad, en un país que no tiene las condiciones de enfrentar una situación sanitaria tan compleja como una pandemia, ¿no? O sea, el tema de, bueno, ahí sí estableciendo como puntos comparativos con Cuba, o sea, ni siquiera la cultura de la prevención existe, las formas de acceso a la información, no vamos a hablar de infraestructura de sanitaria, etcétera, eso por decir solamente como con la contención más directa de la pandemia. Pero también toda esta lógica de los toques de queda y de las cuarentenas, lo único que hizo fue, por ejemplo, precarizar aún más sectores importantes de la población colombiana, que por ejemplo en Cali entre el 80 y el 85% de la población caleña vive de la economía informal, o sea, no tiene un trabajo estable, y en ese gran porcentaje de personas no entramos las personas que tampoco tenemos un trabajo estable y que tenemos como empleos a ratos con una forma de contratación perversa. Y esta situación de la pandemia y el tratamiento de la pandemia a partir del aislamiento limitaba la posibilidad de sectores demasiado importantes de la población colombiana de lograr lo que en Colombia se llama el rebusque, y es conseguir los 3 pesos para poder garantizar aunque sea una comida diaria. Eso obviamente generó unos niveles de descontento y de ansiedad y de crisis psicológica, pero también económica, social en la gente demasiado grande. Y paralelamente el uribismo no detuvo para nada, en el marco de la pandemia, ese recrudecimiento de la agenda neoliberal que restringe aún más las capacidades del Estado de garantizar una serie de derechos. También
no cesó para nada como esa disputa que tiene el uribismo incluso desde el gobierno desde los gobiernos de Uribe en contra del sistema judicial para poder como ampliar su nivel de acción en contra pues de leyes, porque este es un país que está lleno de leyes, aunque no se cumplan muchas, pues de todas maneras es como una herramienta importante para ponerles freno. Y esas agendas se tradujeron, por ejemplo, en cosas absurdas como que no había recursos para poder garantizar el tema de la compra de las vacunas para toda la población colombiana, pero se compraron más aviones de guerra, se compró bastante equipamiento militar para el ejército colombiano en esta misma lógica de la defensa nacional en contra del enemigo interno y todo todavía bajo la narrativa de la guerra y de la eliminación pues de los nuevos grupos guerrilleros que han surgido. Entonces, ese contexto se fue como cocinando, sobre todo entre 2019 y 2020, y en el escenario del 2021, pues no cambió para mejor, se siguió como estas mismas lógicas con unas agendas, con un paquete de medidas del gobierno de Duque que incluso pues ya, o sea, es como si no fuera posible atacar mucho más la dignidad popular y el uribismo no tiene límites, ¿no? Entonces, digamos, en ese paquetazo de Duque surgió como el tema de la reforma tributaria, que fue como en últimas el detonante del paro nacional que estamos viviendo ahora, porque implicaba como ya precarizar aún más, además de manera como legal, esta situación que estoy comentando previamente. O sea, además es un país que tiene uno de los productos internos brutos más complejos, que tienen un nivel, o sea, iba a ponerle la reforma tributaria, iba a ponerle IVA, uno de los IVAs más altos de América Latina, a un montón de productos de la canasta básica. Y al final el trasfondo de la reforma tributaria, que es una vaina muy perversa desde la lectura de clase, era que la clase media, si es que existe eso todavía, y los sectores populares apalearan la crisis que ha generado el contexto de la pandemia y el escenario de corrupción y el tratamiento económico que le ha dado el uribismo al país en este gobierno. Teniendo en cuenta este contexto de desigualdad que estaba mencionando antes, que pues, sigue pareciéndome a mí inaudito que en el 2021 todavía tengamos este tipo de situaciones o que, no sé, que los niños no puedan llegar a la escuela porque se inunda la misma carretera de tierra de hace 200 años. Entonces, bajo ese escenario, la lucha contra la reforma tributaria se volvió como ese detonante para el paro, pero también justamente se da un escenario también muy interesante en el marco del paro para mí, y es entender que la pandemia ha sido en Colombia sobre todo un fenómeno urbano. O sea, en las regiones del campo, donde están todas estas contradicciones, donde la guerra no ha cesado, donde la gente está también mucho más aislada, la pandemia no representaba como un cambio en sus dinámicas cotidianas. O sea, mucha gente jamás usa un tapabocas, jamás ni siquiera está pensando en un tema de las vacunas. O sea, es una realidad totalmente urbana porque en el campo la menor preocupación frente a la muerte es que te mate un virus. O sea, la guerra sigue, la militarización y la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito son una cosa bastante compleja y que afecta pues a la población campesina de manera directa. El hambre, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo, pues son contextos que no surgieron con la pandemia ni cesaron en el contexto de la pandemia. Pero sí la pandemia agudizó las contradicciones en la ciudad. Entonces, en vez de ser como un respiro para el gobierno, lo que hizo fue llevar muchas de las contradicciones que hemos vivido históricamente en el campo a las ciudades y llevarlas al punto de desespero donde ya la gente simplemente pues ya entendió que no tiene nada que perder y por eso se ha volcado a las calles. En el marco del paro, pues yo lo he vivido totalmente en Cali. Es muy interesante pues esto que mencionaba Vicente también, como pues estas reflexiones también que seguimos haciendo sobre cuáles son los sujetos sociales en estos escenarios de resistencia que hemos visto en América Latina recientemente.
Y es que, por ejemplo, cuando tratamos de entender qué es la primera línea de los puntos de resistencia en Cali, o sea, la primera línea es como en Chile, los chicos que son como los que hacen el primer frente ante la agresión policial directa, vemos que estos son jóvenes que no han tenido acceso a la educación, que no tienen una perspectiva de futuro real, porque no van a tener seguramente pensión, no van a tener empleo, no van a tener ni siquiera qué comer el día siguiente. Y esos son los jóvenes que más se han implicado en el paro, porque que es en serio que no tienen nada que perder, porque no, o sea, muchos de los derechos que tuvo tal vez la generación de nuestros padres, la generación heroica del siglo XX, pues ya se han restringido muchísimo. Entonces, en este flujo de contradicciones potenciadas por la pandemia, es que se da el marco del paro y entonces se suman como esas reivindicaciones históricas con estas nuevas problemáticas que surgieron en el escenario reciente, porque además es eso, o sea, la incertidumbre frente al tema de la pandemia, estar más de un año a través de educación virtual, o sea, cuando es un país que el nivel de acceso a Internet es bastante limitado territorialmente, entonces hay, o sea, departamentos completos que simplemente los niños han perdido un año completo de clases porque sí, ellos no se ponen tapabocas, no nada, pero el Estado entonces no destina recursos para que los profesores lleguen a las escuelas rurales, etcétera. Entonces es como una no comprensión de esas diferenciaciones y de esos contextos como de desigualdad, los que llevaron a la gente a un extremo de agotamiento y que ha llevado sinceramente a un ejercicio de movilización sin precedentes. O sea, hemos intentado rastrear como cuáles fueron las dinámicas de paros similares que se dieron en los años 70 y eso en Colombia, y definitivamente este paro ha logrado volcar a muchísimos más sectores de la población colombiana y también con unas formas de resistencia mucho más diversas. Creo que es importante lo que mencionaba Iramis del papel de las nuevas tecnologías también en el ejercicio como de difusión y de denuncia pública de muchas de las cosas que se están viviendo, ¿no? Pero sí, yo creo que la pandemia, lejos de aplacar contradicciones y dar respiro al gobierno, la pandemia ha sido como el escenario de más ebullición, de decir basta ya, hasta acá, ya no nos calamos más este gobierno, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, ahora muy rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Carla tiene otro compromiso y además yo, aquí en Cuba tenemos en La Habana toque de queda por la pandemia y bueno, tengo que volver a mi casa. Voy a hacerle a cada uno unas preguntas muy específicas sobre su contexto que me pueden intentar responderlas brevemente. Carla, la derrota de la derecha chilena en estas elecciones para la constituyente y el avance de las fuerzas izquierdas ha llenado de esperanza a mucha gente, nos ha llenado de esperanza, pero también nos hace preguntarnos hasta dónde puede ir un impulso democrático y popular en un estado como el chileno, con unas fuerzas armadas y de seguridad que son todavía herederas de la dictadura y con una oligarquía altamente reaccionaria. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Aramis, bueno, eso es parte de lo que se está, digamos, debatiendo en este momento aquí en Chile. Por un lado, vemos importantes resultados en las últimas elecciones que se han dado. Han sido varios procesos eleccionarios. En mayo se dieron las elecciones para alcaldías, concejalías, la primera vuelta de gobernadores regionales y también la elección de los convencionales constituyentes, ¿no? Que son finalmente quienes van a escribir la Constitución. En ese contexto, en el espacio de la Convención Constitucional, fue muy interesante los resultados porque dan cuenta de que la derecha no logró ganar el tercio de los escaños que esperaba ganar para tener este poder de veto que ellos mismos establecieron en el acuerdo, que es el que logra que haya un proceso constituyente, entre comillas, impulsado obviamente por la movilización social a partir de octubre del 19. Entonces, bueno, que ellos no hayan ganado ese cupo que ellos estaban esperando es muy interesante. También ahí hay varios resultados muy positivos, la sorpresa de la lista del pueblo, que es una lista de independientes sin partido, o sea, que se ve
que hay como una emergencia de una especie de nueva cartografía política, porque bueno, surgen nuevos actores, los actores tradicionales como los partidos políticos, que fueron lo que se llamó la concertación, que gobernaron el país por muchos años, también tuvieron una debacle interesante en ese espacio. Sin embargo, ese es uno de los ámbitos, porque después vemos que, por ejemplo, en el caso de las alcaldías y las concejalías, estos mismos partidos que son la centro izquierda, como ellos mismos se autodefinen, todavía conservan muchos espacios de poder, ¿no? En el ámbito más local. Y porque estos actores emergentes, como la Lista del Pueblo, no tienen presencia en esos espacios todavía, ¿no? Ellos apenas alcanzaron a organizarse para tener candidatos a convencionales constituyentes. Y después ahora más recientemente se dio la elección de la segunda vuelta de gobernadores, una figura que primera vez que se elige aquí en Chile. Y bueno, también ahí hicieron resultados interesantes en términos de que la derecha le fue muy mal, ganó una sola gobernación. Sin embargo, muchos de los espacios de las gobernaciones quedaron para esa centroizquierda todavía. Entonces, bueno, está como todo por verse. Ahora estamos también en el marco de lo que va a ser una elección presidencial a final de año, donde no se sabe para nada, no está para nada claro qué es lo que va a suceder. El 18 de julio habrá las primarias presidenciales, donde la derecha va a definir cuál va a ser su candidato, la centroizquierda va a definir quién va a ser su candidata, por otro lado, y después está una nueva coalición, digamos, que integrada por el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, que también va a definir la candidatura. Vemos con muchas esperanzas que Daniel Jadwe, que actualmente es alcalde de Recoleta y que es uno de estos precandidatos presidenciales del Partido Comunista de Chile, tiene interesantes posibilidades de ganar no solamente en la primaria, sino también en la presidencia. Entonces, es parte de todo lo que se está viendo. No es, más allá de que la derecha ha tenido una debacle, digamos, en resultados en este último tiempo, no está todo dicho, y esto todavía conserva muchos espacios de poder. Además, tienen una base social, digamos, que tiene perspectiva de clase y saben lo que tienen en juego y que no dejan de votar por sus candidatos de derecha. Vemos que hay una pérdida de esa base social más como desideologizada, que es como el típico pobre de derecha, que ha dejado de votar un poco por ellos. Pero bueno, todo está por definirse en este tiempo. Y en relación al peso que tienen no solamente las Fuerzas Armadas, sino otros poderes fácticos que funcionan aquí en Chile, bueno, eso es interesante. Hace 3 días atrás fue el debate de estos candidatos a las primarias presidenciales, donde los candidatos de esta coalición que es del Partido Comunista del Frente Amplio hablaron proponían en sus programas una ley de medios, ¿no? Que un poco democratizar el acceso a las comunicaciones y que prohibía el monopolio en los medios de comunicación. Y esto significó que 2 días al día siguiente salieran la organización que reúne a los medios de comunicación como con un manifiesto, con un comunicado, un poco manifestando la preocupación por lo que pretenden estos candidatos, como una especie de mordaza y todo lo que está en juego, como el derecho a la libre expresión y todo eso, ¿no? Entonces, es el tipo de presiones que empezamos a ver en términos de estos poderes aquí que tienen mucho peso hegemónico, que no solamente es el poder de la Fuerza Armada, sino que también es el poder de los medios de comunicación y el poder, obviamente, de los empresarios y de la gente con recursos que, bueno, que tienen mucho peso en el panorama político y social. Eso está todo por definirse y, bueno, es un poco la tensión que hay entre el peso de la movilización social, que ha ganado mucho hasta ahora, y, bueno, cómo estos también actores se reconfiguran y están viendo cómo imponerse en el escenario político. Eso. Muchas gracias, Carla. Sé que ya tienes que marchar. Fue un placer tenerte aquí y, bueno, hasta la vista. Nos veremos de nuevo. Seguro, muchísimas gracias a ustedes, bueno, y felicitar la iniciativa, la conversación. Creo que estos temas no se agotan y que siempre está muy bueno tener un espacio de intercambio con compañeros y compañeras tan queridas de la región. Ahí ya te vas, Carla. Hasta la vista. Sí, voy a estar un poquito más y después me retiro, así que sí, un gusto. Voy a empezar con una cosa que pensaba decir al final. Espérese, Vicente, para hacerle la pregunta primero. A ver. Bueno, de hecho, yo pensaba hacer la pregunta al final a usted de último por la novedad del tema Castillo, pero se lo voy a hacer ahora, que lo veo tan dispuesto. Ya sabemos que Pedro Castillo se hizo con la victoria. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los retos y las perspectivas que se le abren a un líder que se declara comunista, mariateguista, de un modo bastante tradicional, dicho sea de paso, y que gana unas elecciones en un contexto que esas elecciones muestran una gran polarización en Perú, porque no gana con el 90 o el 80,
Entre él y Keiko, o sea, el país está viviendo. ¿Cuáles son las perspectivas y los retos que se abren? Sí, me parece muy interesante esa pregunta, Irán, y además la presentación que me ha producido esta sonrisa. Pero antes quería hacer una solicitud. Mira, hay temas que se han planteado acá, ¿no? Por Carla, por Laura, que creo que son muy, muy importantes que se puedan conocer con un poco más de profundidad, de detalle. Entonces, yo pediría a este grupo, ¿no? Para no hablar de del capítulo de la red, en fin, que formemos, que tengamos una especie de expediente sustancial, ¿no? O sea, un pequeño file donde de cada país podamos colaborar con algunos documentos de los que se ha tratado acá, pero no de muchos ni de muy largos, sino hay documentos que a veces te resumen, ¿no? De manera sustantiva lo esencial del proceso político. Entonces, a mí me interesaría más conocer, ¿no? Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, entonces, y no es suficiente con este intercambio, o sea, igual me imagino será con lo que yo digo o pueda decir. Entonces, si nosotros formásemos una pequeña biblioteca así, donde cada uno dice sobre este tema 2 textos, ¿no? Y si alguien quiere cosas históricas, globales, ponerle un anexo, ¿no? Es decir, bueno, y puedes leer este libro o estos libros, ya, pero para nosotros lo que nos interesa es seguir el curso, ¿no? De lo sustantivo, ¿no? Con una cosa complementaria. Eso a mí me parecería importante. Sobre lo que has dicho, Irán, ¿por qué me he sonreído? Porque tú has dicho algo que traduce más la voluntad de lo que quisiéramos. Pedro Castillo no es comunista ni es marxista, nunca se ha declarado, ¿ya? El partido que lo postula, que Perú Libre, sí se declara marxista, leninista, socialista, en fin. ¿Qué es lo principal de Pedro Castillo? Que es un líder magisterial, gremial, ¿no? Un viejo sindicalista gremial que se hace famoso en los últimos años porque dirige una huelga al margen de la dirección oficial del gremio magisterial, ¿no? Eso lo hace famoso. Ahora, él no llega a la segunda vuelta, como uno podría pensar, pues, con mucha fuerza, ¿no? Él llega en realidad por default, o sea, por defecto llega, por defecto del resto, ¿no? Y él llega a la segunda vuelta con el 19% que logra en la primera, y la otra competidora que va a entrar a la segunda vuelta es Keiko Fujimori con el 13%. O sea, entre los dos no llegan a tener ni el tercio de la elección, del electorado total, ¿no? Para que vean ustedes la peculiaridad y la precariedad. Ese es uno. 2. El espectro político del Perú, ¿ya? De estos últimos 20, 25 años, no se puede entender sin tener en cuenta lo que fue el gobierno de Fujimori, ¿no? La Constitución del 93, y sin lo que fue Sendero Luminoso. Eso no se puede entender. ¿Por qué? Porque a partir del 93 hasta ahora, en realidad, hasta hace 2, 3 años, y sobre todo esta coyuntura electoral, prácticamente la política como ejercicio ciudadano, masivo, abierto, dejó de existir. Eso es lo peculiar del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque Fujimori eliminó y restringió todos los espacios e instituciones democráticas y eliminó también a dirigentes sociales, y Sendero Luminoso hizo lo mismo. O sea, la Comisión de la Verdad dijo que habían 70.000 muertos más o menos oficialmente reconocidos, ¿no? Y inclusive atribuyó responsabilidad de esas muertes, hablando grosso modo, por decirlo, ¿no? De esos 70.000, el 70% los habrá matado la Fuerza Armada y el gobierno de Fujimori, y el 30% restante lo mató Sendero Luminoso. Entonces, ese hecho de que una fuerza que aparezca en el movimiento social popular, con nombre, con atribuciones de denominación marxista, comunista, se convierta en un elemento nocivo, ¿no? Terrible, porque eso nunca fue ni la FARC ni el ELN en Colombia, nunca. Sendero Luminoso sí. Entonces, ¿qué fue el mayor triunfo ideológico de la derecha?
lograr atribuirle a toda la izquierda la característica de Sendero Luminoso. Entonces, desde el 95 hasta hace 6 meses, 8 meses, la derecha, toda la reacción, los medios, hacía una propaganda intensa y en cualquier disputa ideológica o política, eliminaba al contrincante diciéndole es marxista, senderista, terrorista. Se acabó. Entonces, el mayor triunfo que se ha producido ahora, en mi opinión, tanto o más importante que llegar al gobierno, ha sido legitimar, ¿no?, el nombre, la propuesta socialista en la escena política nacional. Eso es cualitativamente importante, ¿no? Porque hasta hace un año decir este marxista, este terrorista, senderista, y se acabó, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. En tercer lugar, y es una cosa que yo los comparto con mucha preocupación, lamento un poco tener que disminuir tu entusiasmo, Irami. Ayer, después de toda una serie de complicaciones con el órgano electoral, ¿no?, supremo, donde ha habido el último intento de lograr un cambio fraudulento, ha sido con la intervención allí, que el día jueves pasado casi se produjo, ¿no? ¿Por qué? Porque este organismo aceptó prolongar fuera del plazo de ley la admisión de actas para ser observadas y tachadas. O sea, que hubiera cambiado el resultado general de la votación, porque la diferencia son 40.000 votos, que es nada, ¿no es cierto? Pero han habido una serie de marchas y contramarchas. Ahora han salido unos audios donde dice, se demuestra cómo se produjo ese pase. ¿En qué se resume eso? Y con eso termino. En que hoy día, ayer, el Departamento de Estado americano dice que las elecciones han sido legales, que han sido de alta certificación y que no hay duda sobre las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el Departamento de Estado reconoce el triunfo de Castillo y quiere decir que sepulta a Keiko Fujimori, que se va a ir a la cárcel por 30 años que ha pedido el fiscal, y que se abre un nuevo capítulo en el Perú. En mi evaluación, que es muy particular, les digo, no es la evaluación generalizada que hay acá en la izquierda ni en los medios. En mi evaluación, yo digo, es dos cosas, ¿no? Lo que dice el Departamento de Estado, con este reconocimiento de la validez electoral, es que se cierra el capítulo del fraude que estaba queriendo cometerse. Ya no hay fraude, ya no es posible. Van a tener que reconocerlo. Y a Castillo esta semana que viene es proclamado, 1. Pero yo creo que lo que significa este reconocimiento de la limpieza electoral, en mi interpretación, es que se ha abierto el capítulo del golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que yo creo que se ha producido. Entonces, lo que va a suceder es que van a reconocer al gobierno de Castillo. Me imagino que llegará a gobierno el 28 de julio, pero ya desde ahora las acciones para desestabilizarlo y para derrocarlo ya están en marcha, ¿no? Y yo no tengo duda que eso es el curso que va a producirse. ¿Por qué? Por 3 razones que yo les comparto ahorita, ¿no? Él, efectivamente, sin que se proclame comunista, marxista-leninista, pero llega con una representación política izquierdista explícitamente reconocida, comunista, ¿no es cierto? Eso, en la lógica de Estados Unidos, es inaceptable. Eso es inaceptable. Lo más complicado es que llega con una gran precariedad, no solamente por los 40.000 votos, ¿no?, que ya te hace precario, porque tú puedes llegar y ganar, pero él no tiene partido organizado, ¿no? El partido que lo lleva como candidato es un partido regional, ¿no es cierto?, que tendrá pues que 1.000 habitantes o 1.000 militantes, no sé, 2.000, ¿no? Y para hablar de un país como el Perú, tú dirás, pues 500.000 militantes son más o menos lo que sería un partido nacional, porque tenemos 33 millones de personas. En segundo lugar, no tiene ningún soporte social organizado. Como les dije, entre Fujimori y Sendero Luminoso liquidaron toda la organización social del Perú desde 1995 hasta ahora. No hay organización social, es muy endeble, muy pobre. Y entonces el
Castillo no tiene una gran organización social, ¿no? En tercer lugar, no tiene, al no tener uno ni otro, no tiene el mínimo de la masa crítica de funcionarios para producir un cambio en la dinámica del Estado, ¿ya? Grosso modo, hablando de experiencia de gestión del Estado, yo he sido alta autoridad en el Estado peruano durante Ollantumala. Para el Perú, tú necesitas más o menos unos 3.500, 4.000 personas de alto nivel especializado de gestión. ¿Qué quiere decir eso? 4.000 para ministerios, viceministerios, direcciones nacionales. Y más o menos 25.000 funcionarios de mediano nivel, para que tú logres hacer que el Estado, que está anquilosado, burocratizado, corrompido, pueda sacarlo de esa dinámica y moverlo detrás de políticas diferentes. Eso no tiene tampoco. Discúlpenme ustedes que yo sea, ¿no?, aguafiestas, les reduzca el entusiasmo, pero esa es mi visión crítica y descarnada. Entonces, mi evaluación y cuál es ojalá que podamos tener algún tipo de interacción con el entorno directo de Castillo, es que no tienes otra alternativa en los 6, 8, 10 meses siguientes que desarrollar una política muy moderada, muy modesta, ¿no? Porque tú tienes a toda la Fuerza Armada en contra, tienes a todos los partidos de derecha en contra, ¿no? Tienes al empresariado organizado en una institución que se llama CONFIEP en contra, y tienes al Departamento de Estado americano que lo primero que ya está haciendo es cómo te va a derrocar a cada 18 meses, a 12 meses. Ese es el escenario, mientras tú tienes estas debilidades en los instrumentos de poder político. Entonces, la única forma de sobrevivir y pasar esto es que seas muy moderado, muy modesto en tus expectativas y muy eficaz en lo que busques lograr, de tal manera que puedas ganar tiempo para legitimar esa gestión y luego ver si puedes acceder a cambios mayores, ¿no? ¿Qué significa eso? Que para fin de año hayas vacunado a toda la población nacional, ¿no? Que seas capaz de llegar a toda la población, sobre todo vulnerable, con bolsas de alimento, ¿no? Y un mínimo de ingreso, hacer una política nacional de empleo temporal eficaz, de tal manera que todos puedan tener un pequeño ingreso. Y en cuarto lugar, quién sabe, lo más agresivo que pueda hacer frente al empresariado, la derecha, es eliminar todos los que han sido las grandes ventajas tributarias, ¿no? El no pago, la evasión tributaria, ¿no? En esas cosas, ¿no? Escandalosamente que atentan contra una redistribución social. Si no hay una política así de cautela, de manejo muy fino, lo que se va a hacer es facilitar las condiciones para que las fuerzas que apuntan, ¿no?, a un derrocamiento de corto plazo, que es como lo de Evo Morales, ¿no?, para decirlo en ejemplo, ¿no? O sea, un año y medio, un error o dos errores graves, y se activan todas estas fuerzas en contra. Entonces, el reto de este gobierno es un reto muy, muy grande. Es un reto sobre todo de gestión política, ¿no? De gestión política, ¿no? Entonces, ojalá que podamos sortear eso, ojalá que haya esa astucia, madurez, ¿no? Sentido de la ventaja y la oportunidad para poder pasar los próximos 2 años. Si sobrevive 2 años, 1 año y medio, creo que ya es probable que pueda terminar la gestión. Pero eso es, ¿por qué? Porque habrá demostrado una alta eficacia de gestión política, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos 18 meses son claves para ver la capacidad de manejo de este equipo, ¿no? Eso es lo que yo le podría decir. Gracias, Vicente. Bueno, nos deja un poco, bueno, en ascuas. Vamos a estar observando. Vamos a estar observando. Disculpe. Perú. Toda Latinoamérica va a estar observando a Perú, a Pedro Castillo, a todos los revolucionarios peruanos desde cerca, en lo venidero. Gracias por participar de este panel. Han sido invaluables tus aportes. Y Laura,
una última pregunta para ti. Laura, ¿estás ahí? Laura, creo que Laura tuvo algún ya se problema de fue, conexión. creo. Sí. Ya, entonces quedamos así para la próxima reunión. Sí, voy a pensar en lo que nos dijiste, de tener un repositorio que podamos acudir para buscar información de los contextos de cada uno de nuestros países. Sí. Así, una biblioteca mínima, ¿no? Esencial. Exacto. Chao, Bueno, Aramis. chao. De todas maneras, la pregunta que le iba a hacer a Laura, ya ella parcialmente la respondió en su intervención anterior, así que creo que podemos concluir, porque a mí ya se me hace tarde también. Está bien. Gracias por haber participado a todos. Gracias, Laura. Gracias, Vicente. Gracias, Carla. Gracias, y nos vemos hasta la vista.